Cuando recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Mira sus manos, su frente, sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir por darnos vida, Él vino a sufrir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. ¿Con qué podría pagarte, Señor? La vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Buenos días, queridos hermanos. Qué lindo compartir este domingo por la mañana juntos, compartiendo la palabra de Dios y compartiendo también la cena del Señor por ser primer domingo de mayo. En este mes de mayo, con el pastor Pablo y el pastor Osvaldo, nos propusimos tocar el tema de Jesús y las distintas crisis que Él tuvo que enfrentar, como para tomarnos ejemplo de cómo hacer nosotros para enfrentar la crisis que estamos viviendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel iglesia, a nivel mundial. Hoy quiero hablarles sobre el tema, puse como tema, la gran enseñanza de Jesús en tiempo de crisis. Nos dice el Evangelio según San Marcos, y seguimos el hilo conductor de los textos de los últimos domingos. Marcos capítulo 14, versículos 32 en adelante. Jesús ora en Getsemaní después de haber comido la Pascua con sus discípulos. Fueron al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más, cayó a tierra, pidió en oración que si fuera posible pasara de él esta horrible hora que le esperaba.
Abba Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió, encontró a los discípulos dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Después se alejó otra vez, volvió y los encontró dormidos de vuelta, y así una tercera vez, hasta que al final quiso dejarlos dormir, pero ya llegaba la hora en que se acercaba Judas con los que lo iban a encarcelar. Jesús ora en Getsemaní. Fíjense que cuando van al huerto de los olivos, Jesús forma 3 grupos. El primer grupo, compuesto con 8 discípulos, porque Judas ya no estaba, los deja aparte, como teniendo piedad de ellos, los deja descansar. Habían comido la cena, habían comido cordero, estaban cansados, estaban con el estómago lleno, habían tomado algo de vino, comido el pan. Les dice, descansen ustedes. Me llevo a 3, me llevo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y a estos 3, que podemos decir los líderes, los cabecillas, les dice, quédense aquí y velen conmigo. Importante, los líderes de la iglesia tenemos que estar alertas, respaldando el plan del Señor. Háganme el aguante, velen conmigo, les dice. Hay un cambio significativo en la actitud de Jesús. Jesús les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Está afligido, está angustiado, se nota en su cara que está mal. Y por eso les dice a sus discípulos, velen, quédense conmigo, aguanten. Y el tercer grupo es Jesús mismo, que va un poco más adelante a orar. Se aparta y ora durante 1 hora. A la hora vuelve y encuentra a los discípulos dormidos. Pedro, ¿no has podido velar 1 hora? Hace un rato me dijiste que estabas dispuesto a morir conmigo y no has podido quedarte despierto ni 1 hora. Velen y oren para que no caigan en tentación. Se va nuevamente, los vuelve a encontrar dormidos y así 3 veces. La pregunta que a mí me surge es, ¿qué fue lo que oró Jesús durante 3 horas? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué esta oración tan angustiante durante tanto tiempo? Siendo que Él prioriza la voluntad del Padre. Lo primero que le dice es, hágase tu voluntad, no la mía. Acá se conjuga el Jesús humano y el Jesús divino. Por un lado, el Jesús humano, angustiado, necesita desahogarse frente a Dios el Padre, buscar refugio en Dios. Qué hermoso ejemplo para nosotros. Cuando estamos angustiados, cuando estamos en necesidad, el mejor remedio es buscar refugio en oración en Dios. Pero por otro lado, el Jesús divino necesita buscar fuerzas, necesita fortalecerse. Lucas nos dice que había un ángel que lo fortalecía cuando él transpiraba gotas de sangre para enfrentar este momento tan crucial de la historia. Porque en la cruz la divinidad de Jesús se pone en contacto con el pecado, algo aparentemente imposible, algo contradictorio. Y para esto Jesús necesitaba fortalecerse. Él carga con nuestro pecado. Pero seguro también Jesús oró por Pedro, que estaba débil, que estaba durmiendo. Oró por los otros discípulos. Jesús oró por vos y oró por mí, como nos relata Juan capítulo 17. Entonces la primer gran enseñanza de este pasaje es la actitud de Jesús frente a las crisis. Buscar ayuda en la fuente, buscar ayuda en Dios,
buscar refugio en la oración. El supremo ejemplo de enfrentar crisis es cuando estás en conflicto. Arrodíllate, busca al Señor, busca el rostro de Dios en oración. Y con la misma actitud de Jesús, porque sabemos que la voluntad de Dios es la que cuenta, no la nuestra. Siempre debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. Pero también Jesús nos dice, tenemos el derecho de expresar nuestras angustias, de volcar nuestros corazones ante el Padre, y el Padre nos entiende, y el Padre alivia nuestra necesidad, el Padre alivia nuestra tensión y nos desahogamos frente a Él. Pero la segunda gran enseñanza es la que Él les deja a los discípulos. Él les dice, en momentos de exigencia, en momentos de crisis, en momentos de tensión, la actitud correcta es velar y orar. ¿Qué significa en este contexto velar? Manténganse despiertos, manténganse alertas, sobre todo los líderes de la iglesia, pero todos mantengámonos vigilantes, mantengámonos con los ojos abiertos, identifiquemos las señales del tiempo, busquemos ayuda en Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir lo que está pasando. En estos momentos especiales, mucha gente ve que este es un momento apocalíptico, que hay señales especiales y ven señales apocalípticas por todos lados. Yo creo que es hora de orar para que el Señor nos dé discernimiento, para que no nos dejamos confundir, para que no entremos en pánico, pero para que veamos claramente cuál es el tiempo. Velar es conocer y aplicar la palabra de Dios en el tiempo oportuno. Esta semana tuve oportunidad de ver una entrevista al pastor Pérez Millos de España, que es un teólogo de excelencia y un pastor con una iglesia grande, un gran hombre de Dios. Y cuando el que lo entrevistaba le dice, ¿qué mensaje tiene para los pastores y para las iglesias de hoy? El pastor Pérez Millos dice que vuelvan a cumplir la misión de la iglesia, que volvamos a la palabra de Dios y a la oración. Eso es velar y orar, volver a la palabra de Dios y a la oración. Frente a las crisis, esto es lo que tenemos que hacer: estar alertas, estar despiertos, no distraernos, estar atentos al consejo de la palabra de Dios y orar. Vamos a participar ahora de la Cena del Señor, pero antes vamos a estar orando, agradeciendo al Señor por estos símbolos, pero también por su enseñanza, por el ejemplo que Él nos da frente a las crisis. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos a vos en este momento para darte toda la gloria, toda la honra, para agradecerte, Jesús, por este ejemplo maravilloso que tú nos das. Frente a esta crisis única que has vivido, tu enseñanza es que doblemos las rodillas y que busquemos el rostro del Padre en oración, expresándole nuestras angustias y buscando tu ayuda, tu fortalecimiento, tu consuelo, oh Dios. Y ahora, Señor, nos disponemos a compartir estos símbolos, el pan, la copa. Te agradecemos, Señor, por tu cuerpo roto en la cruz. Te agradecemos porque tú has sufrido por nosotros. Te agradecemos porque en la cruz se conjuga tu divinidad y nuestro pecado, y hay alivio para nuestras almas. Te agradecemos porque tu sangre preciosa nos limpia de toda maldad y nos hace aptos para llamarte, oh Dios, Abba, Padre, Papito amado, Papá amado. Gracias por este ejemplo y queremos asumir este compromiso de velar y orar. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos dice el mismo Evangelio de Marcos, en el mismo capítulo, versículo 22, que mientras comían,
Jesús tomó un trozo de pan, lo partió y lo bendijo, y luego lo dio a sus discípulos y les dijo: tómenlo, coman, este es mi cuerpo. Dice que tomó en sus manos una copa de vino, dio gracias a Dios por ella y la dio a ellos, y todos bebieron de la copa, y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada en sacrificio de muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber del vino hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Luego cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Él anuncia la negación de Pedro y luego él ora en Getsemaní. Enfrentar las crisis, de eso se trata. Enfrentar las crisis, velando, prestando atención a las señales de la palabra y orando. Yo te deseo que con este consejo de Jesús puedas superar esta crisis y todas las crisis. Agradecemos al Señor. Señor, gracias por este día precioso. Gracias por estos momentos de comunión. Gracias porque a pesar del aislamiento social estamos unidos en ti. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por tu ejemplo. Gracias porque tú nos alientas a velar, a prestar atención a tu palabra, a discernir con tu Espíritu Santo y a buscarte en oración. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase siempre tu voluntad. Pero también nosotros queremos decirte nuestras angustias, expresarte nuestras necesidades y ser consolados por ti. Agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.